Hoy es 20 de noviembre y se han organizado diversas manifestaciones de nostálgicos del franquismo para ensalzar al dictador y en fin, el régimen tiránico que tuvimos que sufrir los españoles durante 40 años. Y en esta tesitura, digamos que entra en juego la discusión que se está produciendo durante todos estos meses sobre si digamos, es respetuoso con la libertad de expresión el prohibir la apología del franquismo, la defensa de la dictadura. Claro, esta es una cosa que en los otros dos países europeos, donde digamos el fascismo tomó el poder en los años 30, digamos, los países paradigmáticos, Italia y Alemania, ya se ha superado. Ya se ha superado en el sentido de que en Alemania es delito hacer apología del nazismo y en Italia el Código Penal también castiga hacer apología de la dictadura de Mussolini. Claro, hay quien dice, ¿cómo se compatibiliza esto con la libertad de expresión? Es decir, con el derecho de todo el mundo a defender su programa político, sus ideas, etcétera, etcétera. Pues curiosamente, los mismos que dicen esto son los mismos que se echan las manos a la cabeza porque en un determinado pueblo del País Vasco, pues cuando un etarra es liberado, los vecinos que son del ámbito de la izquierda brechale, pues le organizan un homenaje. Es decir, claro, ¿cómo puedes defender que una dictadura que tomó el Estado por completo, todos los poderes del Estado, todas las instituciones del Estado durante 40 años y convirtió a España en una inmensa cárcel donde te metían en la cárcel por ser homosexual, por ser socialista, por ser comunista, donde los colegios eran pues, academias del totalitarismo, es decir, absolutamente asfixiantes, donde se lavaba el cerebro a los críos, donde la Iglesia les imponía su cosmovisión, que encima era la interpretación más enmohecida y más arcaica del cristianismo que había en la Europa occidental en ese momento. Eh, ¿Cómo puedes defender que se haga apología de eso? Es decir, de ese sistema donde se negaban los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de la forma más brutal y donde se encarcelaba, se torturaba, se mataba a gente por su orientación sexual o por su forma de pensar, y echarte las manos a la cabeza porque a un asesino, a un terrorista, pues gente que es de su cuerda, le haga una cadena humana, un pasillo humano a la entrada del pueblo y le aplauda. Pues realmente los motivos por los que se podría, digamos, condenar, se podría prohibir el enaltecimiento del terrorismo y la apología del franquismo son exactamente los mismos. Son dos. De una parte, no se puede hacer apología de ideologías y de que pretendan, bueno, de ideologías, de sistemas políticos, de organizaciones que pretendan negar de una forma radical los derechos humanos, como en el franquismo, una dictadura que negaba todos los derechos, o como una organización terrorista que para imponer su ideología mata a la gente. Habrá quien me diga, no, es que el comunismo es lo mismo. No. Es decir, una cosa es el estalinismo, es decir, que fue una dictadura atroz, y otra cosa son los partidos comunistas del siglo XX que aceptan el sistema democrático, que aceptan el pluralismo político y que lo que quieren es más justicia social. Es decir, no puedes, digamos, asimilar, no puedes comparar, equiparar digamos, el comunismo democrático que hay ahora mismo en Europa, es decir, que reconoce los derechos civiles y respeta los derechos civiles y respeta los derechos políticos, pero defiende un mayor reparto de la riqueza y evitar que sean unas élites económicas las que en la práctica lo controlen todo, devaluando radicalmente la calidad de la democracia, y una dictadura como la de Franco, que por su propia naturaleza prohibía todos los partidos políticos, salvo el partido único, y prohibía, pues en fin, e imponía a los ciudadanos un sistema de valores, el nacional católico, que era el único factible en España. Y se castigaba a todo aquel que se atreviese a cuestionar ese sistema. Evidentemente no es lo mismo un Partido Comunista Democrático de Europa que pues, el sistema totalitario que defendía Franco y que impuso Franco durante 40 años. Por tanto, como digo, el primer motivo es que no se puede aprovechar, no se puede utilizar la libertad de expresión, no se puede aprovechar para defender sistemas políticos totalitarios, porque las libertades
los derechos humanos, los derechos fundamentales, nunca pueden ser un instrumento a usar por aquellos que pretenden negarlos. Es decir, en un sistema democrático todo proyecto político es válido salvo aquel que pretende destruir el sistema democrático. Es decir, es una cosa de sentido común. Es decir, si partimos de la premisa de que los derechos fundamentales deben ser la cúspide del ordenamiento jurídico porque representan la dignidad de la persona y se deben reconocer a todo el mundo, nunca puede entrar dentro del contenido de esos derechos fundamentales las expresiones, los proyectos políticos, las estrategias que, amparándose en los mismos, pretenden su destrucción. Esto es una cosa que a Europa, salvo a los países más atrasados, le quedó absolutamente clara cuando cayó Hitler, que se aprovechó del sistema democrático, del sistema parlamentario, para destruir la libertad en Alemania, igual que Mussolini. Bueno, Franco lo hizo lo animal, lo hizo con un golpe de Estado porque sabía que nunca podría ganar unas elecciones, que los suyos nunca podrían ganar unas elecciones, pero en Europa pero en Alemania y en Italia sí que se aprovecharon del sistema democrático para imponer la dictadura. Entonces quedó absolutamente claro que esta es una cita que la digo siempre porque me gusta mucho, de un filósofo del derecho que se llama Luigi Ferrajoli. Los derechos humanos son precondiciones lógicas de la democracia y representan una esfera de lo indecidible. Todo proyecto político es válido, salvo que los cuestione. En la medida en la que los cuestione, debe estar prohibido, porque son la esencia de la democracia, sin ellos no hay democracia, y porque son la propiedad más sagrada de todo ciudadano, lo único que verdaderamente es nuestro, nuestra dignidad intrínseca. Y ninguna mayoría tiene derecho a destruir esa dignidad. Por tanto, como digo, el primer motivo por el que la apología del franquismo, la defensa del franquismo, la defensa del sistema político franquista, el enaltecimiento de los sátrapas que lo dirigieron, debería estar prohibida, es por eso, porque todo discurso que atente contra los derechos humanos, que defienda el sistema político o que alabe a las figuras de ese sistema político que vulnera los derechos humanos, debe prohibirse porque va contra los derechos humanos y porque va contra la democracia. Y el segundo motivo, pues es esto que tanto se dice por parte de la derecha en relación con las víctimas de ETA, la dignidad de las víctimas. Es decir, el derecho de toda víctima a no sentir la vejación, la humillación de que a sus verdugos se les enaltezca, se les alabe y se defienda el sistema, la organización que utilizaron esos verdugos para pues, destrozarles la vida. Claro, a día de hoy sigue habiendo muchas víctimas del franquismo vivas, sigue habiéndolas. Tienen 70 años, 80 años, pero siguen existiendo. Porque en los años 70 se torturaba, se mataba, se cometían todo tipo de tropelías contra personas por su ideología política o por ser homosexuales. Hace poco vi un documental de homosexuales bastante mayores que contaban cómo en las cárceles del franquismo les habían torturado salvajemente y les habían sometido a las peores humillaciones por el mero hecho de ser homosexuales y de que en un determinado momento pues les pillasen besándose en una plaza, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por respeto a esas personas y por respeto también a otras tantísimas personas que están vivas y que han visto cómo su padre, su abuelo, su tío fueron absolutamente masacrados por Franco, fusilados, torturados, obligados a exiliarse por el mero hecho de pensar distinto, pues todas esas personas tienen derecho, por su propia dignidad, a que no se les someta a la vejación, a la humillación de aplaudir, alabar, no solamente aplaudir, alabar a Franco y a su gentuza, sino defender su sistema político. Una defensa que obviamente lo que trasluce, lo que deja traslucir es que se quiere volver a lo mismo, que se considera un sistema político idóneo, más idóneo que el que tenemos ahora, lo que decía el engendro Abascal, que el gobierno de Pedro Sánchez había sido el peor gobierno en los últimos 70 años. Claro, lo que venía a decir es que el gobierno de Franco había sido mejor, que prefería el gobierno de Franco. Pues claro, es decir, a la gente que ha sufrido lo indecible bajo ese régimen se le debe un respeto, y ese respeto exige evitar ese enaltecimiento. Claro, es decir, que ahí precisamente por eso
se discute el tema de si los homenajes a los presos de ETA se deberían prohibir, porque ya digo, la gentuza que participa en los homenajes a Franco, que dice que se debería poder defender el franquismo sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de... son los mismos que dicen que todo homenaje a presos de ETA debe estar prohibido. Claro, es decir, la clave está. En los años 80, 90, los actos que organizaba Ribatasuna, las gestoras pro amnistía, etcétera, etcétera, ahí la apología del terrorismo era brutal. Había anagramas de ETA, se gritaba Gora ETA militar, se gritaba ETA mátalos, subían unos encapuchados que teóricamente eran miembros de ETA y daban un discurso y la gente les aplaudía. Eso es delito, evidentemente. Es decir, por la defensa de una organización terrorista y por, pues digamos, el daño que se causa a la integridad moral de las víctimas, pues eso, es decir, que les han matado, que les han amenazado, que les han hecho la vida imposible y que tienen que ver cómo la gentuza que ha hecho eso, pues hace ahí su, digamos, su aquelarre y se aplauden y se gritan y se dicen pues que son maravillosos y que está muy bien todo lo que han hecho. Como digo, ese tipo de actos, por la propia integridad moral de las víctimas, indudablemente tienen que prohibirse. Claro, luego está el que, por ejemplo, un miembro de ETA vuelva a un pueblo y se ponga una cadena humana, simplemente con icurriña, y le aplaudan. Y ni griten gora ETA militar, ni griten nada parecido. Es más difícil. Es discutible que eso se pueda prohibir. Es decir, en la medida en la que le están aplaudiendo al tío, pero no están haciendo alusión a la organización. Es decir, no están haciendo alusión ni a la organización, ni a la estrategia, ni a, digamos, lo que provocó que el tío fuera a la cárcel. Entonces pueden decir, no, esto es un vecino del pueblo muy querido y le damos una bienvenida. Es más difícil. Pero, claro, es decir, en los actos digamos, de justificación y enaltecimiento del franquismo, de homenaje que se van a hacer hoy, ahí sí que están todos los símbolos, es como si estuvieran gritando Goraeta si fueran de los otros. El arriba España, la bandera del aguilucho, José Antonio Primo de Rivera presente, vamos, es decir, toda la simbología, las consignas y toda la apología. Es decir, no de un individuo concreto, como puede ser, ya digo, un preso de ETA que sale de la cárcel y que le hacen el aplauso cuando llega al pueblo sin anagramas de ETA y sin gritos a favor de ETA y sin eso, sino que aquí digamos que está absolutamente claro que lo que se está apoyando es a la organización, al franquismo, al sistema. Es decir, y eso en un Estado democrático es absolutamente indefendible. Entonces, nada, ya digo, no sé cómo terminar el tema de la ley de memoria histórica, pero desde luego es absolutamente inadmisible que se permitan este tipo de actos, pues por el daño que se hace a las víctimas y porque en un sistema democrático nunca se puede permitir la defensa de aquellos proyectos que atenten contra el sistema democrático, que pretendan destruir el sistema democrático o que de hecho destruyesen el sistema democrático. Es decir, porque cuando los defensores del franquismo se ponen a decir, no, es que también se le ha hecho, tienen estatuas Largo Caballero y tal ministro de la República, y durante la República se quemó una iglesia no sé dónde. Y digo, claro, digo, es que hay que tener en cuenta una cosa elemental, que es la clave del discurso de los franquistas. Es decir, los franquistas, para intentar denostar a la Segunda República, plantean un conjunto de agravios, se quemaron unas iglesias, se fusilaron a sacerdotes, se tal, se cual, que el 99% de ellos se produjeron después del golpe de Estado como consecuencia del caos absoluto que se produjo en el territorio republicano durante el golpe de Estado. Es decir, durante lo que es la Segunda República hubo terrorismo de derechas y de izquierdas, que del mismo modo que los patrones mandaban a unos pistoleros o unos falangistas para que le pegaran un tiro en la nuca a un líder del PSOE o de la UGT o de la CNT y se lo pegaban y lo mataban, pues también había grupos de izquierda que le pegaban un tiro pues, a un diputado de la derecha. Es decir, había terrorismo de ambos bandos. Y también pues algún momento puntual, algún incidente puntual en el que pues, podían tirar algún cóctel molotov contra una iglesia, pero como digo, situaciones aisladas que se generalizaron, pues eso, tras la destrucción práctica del sistema institucional, bueno, del sistema de seguridad ciudadana republicano, como consecuencia del golpe franquista, se tienen que movilizar
toda la policía, todo el ejército, para hacer frente a los golpistas, y entonces se produce un vacío de seguridad, que hay milicias exaltadas que lo aprovechan pues, para cometer excesos. Que bueno, que en el caso del franquismo no era eso, en el caso del franquismo es que directamente era una estrategia. Es decir, hay que cargarse a todos los rojos, hay que fusilar a todos los rojos. No era que unos milicianos se volvieran locos, era que el ejército tenía la orden de hacer eso. Y las milicias carlistas y falangistas, que ahí no eran grupos descontrolados, es decir, ahí seguían una jerarquía y una disciplina absolutamente cerrada. Entonces, claro, es decir, los franquistas, cuando pretenden denostar la Segunda República, dicen eso. En la época de la Segunda República se hizo tal, se hizo cual. Y claro, yo siempre lo primero que les contesto es eso. El grueso de lo que pasó, pasó a raíz del golpe y por culpa del golpe, del caos que provocó el golpe. Pero claro, es decir, tú no puedes definir un régimen eh, por incidentes puntuales que se puedan producir durante el mismo. La esencia del régimen está en sus políticas, en sus leyes, en el sistema. Y el sistema republicano era un sistema parlamentario, donde desde la extrema derecha a la extrema izquierda tenían voz en el Parlamento, donde existía el divorcio, donde existía el matrimonio laico, donde existía la libertad educativa, donde existía el derecho a la libertad de conciencia, donde, en fin, había pluralismo político, derechos civiles, catálogo de derechos propios de una democracia. Y eso se sustituyó por un sistema, por un partido político único fascista, la Falange. Todos los demás partidos se prohíbe el divorcio, se prohíben los derechos civiles más elementales, se persigue a los homosexuales, se impone una religión como verdad absoluta y se obliga a todo el mundo a acatar esa religión, se destruye la libertad de conciencia más elemental, se destruye la libertad de prensa. En la época de la Segunda República era absolutamente normal que los periódicos pusieran a parir a las autoridades. Y en la época de Franco, si cualquier periodista criticaba lo más mínimo, lo primero es que no pasaba la censura, pero lo segundo es que la policía iba a buscarlo a su casa. Entonces no me puedes comparar un sistema genuinamente democrático, donde hay libertad de partidos, donde hay derechos civiles, donde hay derechos políticos, con un sistema donde se impone una moral arcaica de hace 20 siglos, donde se ilegalizan todos los partidos políticos, donde se prohíbe la prensa libre y donde hay un dictador y su corte que practican la corrupción, el despotismo, la represión más salvaje, sin permitir que nadie les haga frente porque el mero hecho de criticarlos es delito. Es decir, entonces obviamente no me puedes comparar por regímenes. La República era un sistema democrático, aunque pudiese haberse producido excesos, errores, y lo otro una dictadura de 40 años, y los que dieron el golpe contra la República no lo dieron por los posibles excesos que se pudieran producir durante la República, dieron el golpe estrictamente porque sabían que su proyecto político era tan repulsivo que nunca iban a ganar unas elecciones. Y por eso no se podían esperar 2 años a que se convocaran las nuevas elecciones, porque sabían que las iban a volver a perder. Es decir, era gente que no creía en la democracia, era gente que se pensaba que por la gracia de Dios tenían derecho a imponer un sistema feudal donde ellos eran los señores feudales y el pueblo obedecía, y el que se les mandara un tiro en la cabeza o a la cárcel. Y lo impusieron, no para conseguir la seguridad ciudadana ni evitar los desmanes, para imponer la tiranía de 40 años con negación de los derechos civiles y políticos más elementales, que era su proyecto político. Y desde el principio, y que como sabían que no iban a poder imponerlo por la fuerza, perdón, a través de unas elecciones democráticas, usaron la fuerza con la excusa barata de que en tal sitio el día tal quemaron un convento o de que al diputado tal de la CEDA le pegaron un tiro en la nuca cuando el día antes le habían pegado otro tiro en la nuca a un líder de la CNT o a un miembro del Partido Comunista. En fin, lo dicho, que soy firme partidario de ilegalizar la apología del franquismo en la medida en la que, pues eso, es decir, ningún proyecto político que atente contra los derechos humanos puede tener cabida en un sistema democrático y las personas que han sufrido bajo ese sistema tienen derecho a que no se vulnere su integridad moral, pues aplaudiendo y defendiendo y promoviendo digamos, a la gentuza, a la basura humana y al sistema creado por esa basura humana que les destrozó la vida. Bueno, gracias por escuchar.